Bueno, gloria a Dios. Quiero invitarle que vamos a orar al Señor para que sea Él en esta mañana guiándonos en esta palabra. Amén. Preciosísimo Señor, gracias por la bendición de poder hoy estar como hermanos compartiendo tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que seas tú en esta mañana fluyendo, Señor, con poder y gloria. Que seas tú a través de tu palabra llegando a cada corazón, a cada vida. Que sea el convencimiento de tu Espíritu Santo, Dios, en este lugar. Gracias, porque hoy tu palabra cobra vida, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Glorifícate, mi Rey. Honor, imperio y honra sean solo para ti, porque a ti pertenecen en el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy me ha permitido el Señor traer para ustedes tiene un nombre muy bíblico. Se llama Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Dígale allí donde usted está, desde su corazón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Normalmente nosotros oramos al Señor y cuando oramos a Él, lo primero que hacemos es decirle qué queremos nosotros, ¿cierto? Señor, por favor, mira, yo quiero esto, dame lo otro, Señor, mira, he pensado. Y no está mal, pero algo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, y yo creo que a diario, es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de ir y decirle, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y miremos la connotación de esta frase. Señor es sinónimo de autoridad, de potestad y de gobierno. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cierto? Cuando usted no le dice Señor a cualquiera, usted le dice Señor, por ejemplo, a un adulto que por el solo hecho de ser adulto ya genera respeto. Le dice Señor a alguien que está en autoridad o a alguien que ejerce un gobierno. Y la segunda frase es, ¿qué quieres que yo haga? Esta frase denota varias cosas. Una de ellas es doblegar mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué quieres que yo haga? Usted está dejando de lado lo que a usted le parece que debiera hacer. ¿Amén o no amén? También denota reconocimiento de señorío, de gobierno, de autoridad. También eso significa sujeción. ¿Sujeción a quién? A la palabra de Dios. También eso, ¿qué quieres que yo haga? Esa frase es sinónimo de obediencia. Cuando usted le pregunta a su jefe, a su papá, a su pastor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez en su mente está en ese momento hacer muchísimas otras cosas. Pero en ese preciso momento, usted está doblegando su ser. Usted está menguando a ese yo. Por ejemplo, hoy domingo, en este momento, ¿dónde podría estar usted? ¿Dónde podría estar usted, hermana Marina? Así no está en el mundo. Usted podría hoy estar en baño, por ejemplo, ¿cierto? Y no es malo. O podría estar en la ciclovía. ¿Es malo? No, tampoco es malo. Pero usted hoy decidió apartar este tiempo para entregárselo ¿a quién? Al Señor, aquel que merece toda majestad y todo imperio, ¿cierto? También eso significa respeto. Respeto a Dios. Cuando usted viene aquí a la iglesia y en el tiempo en que se está predicando la palabra, en el tiempo en que se está ministrando, usted está charlando, conversando, contándole al hermano, a la hermana cómo le fue ayer. Pregunto yo, ¿será eso respeto delante de Dios? No, amén por ese no, gloria a Dios por ese no. Pero eso no es respeto delante de Dios. Respeto primeramente a la exposición de su palabra,
pero también el respeto a aquella persona que está aquí adelante, porque aquí entre nos les confieso, no es fácil pararse aquí adelante. ¿Cuántos sabían eso? No es fácil. Eso le tiemblan a uno aquí las anquitas, menos mal el atril no deja ver, pero de verdad que no es fácil. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es sinónimo de respeto y de reconocer a Dios, su señorío en mi vida. Vamos un momentico a Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer del 1 al 19. Hechos 9. Entonces yo voy a iniciar y vamos a leer una historia que yo creo que el 99% de los que estamos aquí ya conocemos, pero vamos hoy a recordarla. Y es la conversión de Saulo. Recordemos que Saulo era un líder religioso. Era un descendiente de la tribu de Benjamín, criado en las costumbres griegas y judeo-romanas. Era un hombre que tenía gobierno, que tenía poder, que tenía dinero, que tenía todos los doctorados que usted se pueda imaginar. Pero él hizo algo bien especial. Sujetó su voluntad, ¿a quién? A Dios. Versículo 1 dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin verle nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miremos algo bien especial. ¿Para dónde iba Saulo? Para Damasco. ¿Con qué propósito iba Saulo para Damasco? ¿A predicar el evangelio? No. ¿A perseguir la iglesia? ¿Para qué?
para matarla, para torturarla. Dice que él entraba a sus casas y de allí los sacaba arrastrados y los maltrataba hasta matarlos. Entonces, miremos en el versículo 3 del mismo capítulo 9 lo que estaba haciendo Saulo. Dice, mas yendo por el camino. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué más? Y nadie viene al Padre sino por mí. Saulo iba por un camino y sin darse cuenta, Jesús le cambió su camino. Amén. Él iba por un camino a Damasco a cumplir un propósito. Pero ese camino que se llama Jesucristo le habla al corazón y le dice, mira, el camino se llama Jesús y vas a ir, sí vas a ir a Damasco, pero no vas a ir con el propósito que yo te envié. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted, hermano y hermana que está aquí. Ya conocemos, los que estamos aquí, todos conocemos del Señor, ¿amén o no amén? ¿Cierto? O sea que andamos en el camino que se llama Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué planes tiene usted? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su meta mientras camina en esa dirección que el Señor nos ha dado? ¿Qué proyectos tiene usted en el camino de Jesús? Yo veo aquí los servidores y doy gloria a Dios por cada uno de ellos, pero también conozco y sé que en medio de los que están aquí sentaditos, muchos de ustedes tienen un llamado que el Señor les ha hecho. Muchos de ustedes saben y conocen que ese llamado está, pero ahí viene el pero. La pregunta es, ¿qué le impide aceptar que el Señor cumpla ese propósito en usted? Eso se lo contesta a usted solito, entre Dios y usted. ¿Qué impide que el propósito de Dios se cumpla en su vida? ¿Qué impide que usted acepte que realmente fue llamado por Dios? Tal vez el no querer comprometerse, tal vez la incredulidad, tal vez el no querer tomar la decisión. Miremos el verso 4. Volvamos nuevamente a Hechos 9. Hechos capítulo 9, verso 4. Dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el verso 3, Pablo iba por el camino, pero en el verso 4 dice que cayó en tierra. Sinónimo de caer en tierra es que Saulo no pudo más permanecer en pie, es que Saulo no pudo más seguir su camino, el camino que él se había trazado. En 2 Corintios 7:14, no vayan a perder Hechos, miremos qué dice. Perdón, 2 Crónicas 7:14. ¿Estamos allí? ¿Amén o no amén? Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En ese momento en que Saulo cae en tierra,
lo que el Señor está haciendo es doblegando el yo de Saulo, doblegando su voluntad, doblegando la carne que nunca se quiere doblegar, doblegando ese no querer hacer lo que Dios ha mandado. Dice que él cayó en tierra, pero cuando ya él realmente se sintió indefenso y vio que no podía hacer absolutamente nada, hace una pregunta. Eso es sinónimo de humillación, de humillar la carne, de doblegar el arma. Y la pregunta que hace Saulo en el versículo 5 es, ¿quién eres, Señor? Pregunto yo, ¿por qué Pablo le llama en ese momento Señor si la palabra me dice a mí que nadie puede llamar Señor al Señor Jesús si en él no está su Santo Espíritu? En ese momento apenas estaba él conociendo al Señor. ¿Amén o no amén? Quiero contarle algo aquí entre nos. A veces estamos caminando en el camino que el Señor nos ha mostrado, que se llama Jesucristo, pero aún la revelación del Espíritu Santo no está. La palabra me dice a mí que el Espíritu Santo está en el corazón de cada cristiano. Pero ¿por qué muchas veces se apaga el Espíritu Santo? ¿Por qué muchas veces se entristece el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe aquí por qué muchas veces el Espíritu Santo se apaga? Porque lo contristamos. ¿Pero cómo lo contristamos? Cuando usted y yo no meditamos en la palabra, cuando usted y yo no obedecemos a esa palabra que el Señor nos da, cuando usted y yo no tenemos esa comunión con Dios, cuando el pueblo de Dios sencillamente se limita a ir el domingo a la iglesia y con ese alimento que recibe cree que se sostiene toda la semana. Y entonces hasta el próximo domingo, Dios, de aquí 8 días nos vemos. Allí el Espíritu Santo se está contristando. Allí muchos pueden decir, si él es cristiano, va a la iglesia, pero el Espíritu Santo está creciendo en él. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario. Si yo no menguo, el Señor no va a poder crecer en mí. Si yo no menguo al yo, si yo no menguo a mi voluntad, a esa voluntad permisiva que el Señor nos ha permitido tener libre albedrío. Pero la decisión de quién es, diga conmigo, mía. Esa no es ni del pastor, ni de los líderes, esa no es absolutamente de nadie más, solamente suya. En el versículo 5 dice que aunque Pablo iba por el camino, no conocía a Jesús. Y yo quiero decirle algo, usted no puede decir que conoce a la persona que va pasando por ahí afuera. O que sencillamente le dice buenos días. Usted puede decir que conoce a alguien cuando usted sostiene una relación continua con esa persona. Usted puede decir que conoce a alguien cuando usted sostiene una relación estrecha con esa persona. Es la única manera en que usted y yo vamos a poder conocer a Jesús y conocer su voluntad, que es perfecta y santa. Miremos el verso 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo dice la palabra que estaba Pablo en ese momento? ¿Cómo dice ahí? ¿Que estaba cómo? Temeroso, estaba temblando. Yo quiero contarles algo, mire. Cuando el Señor hace un llamado, cuando el Señor hace el llamado a cada uno de sus hijos, lo primero que uno piensa es, ¿y yo ahora cómo voy a hacer?
lo que Dios me está mandando hacer. Quiero compartirles lo que pasó el día que el Señor me llamó aquí en esta iglesia. Mi pastor dice que él estaba allá en la oficina organizando unos libros y literalmente escuchó que Dios le dijo: Alba Luz es mi pastora, ella será mi pastora, ve y preséntala. Y recuerdo que estaba sentadita como cualquiera de ustedes, y mi pastor me dice: Alba Luz, venga aquí adelante. Yo no sabía para qué. Y me paro yo aquí y le anuncia a él a la congregación y le dice: de hoy en adelante, ella será la pastora que servirá al Señor. ¿Ustedes qué creen que yo sentí en ese momento? ¿Qué? No. Yo sentí un susto terrible. Sentí como si me pusieran una carga grandísima aquí en mis hombros y yo no supiera qué hacer con ella. Cerré mis ojos y le pregunté aquí, adelante: Señor, ¿y ahora yo qué hago? Yo no sé qué es ser pastora, yo no sé qué es eso, ni sé cómo se hace, Dios. Y entonces pensé: ¿y ahora qué va a hacer los domingos? Nunca voy a poder sacar un domingo para mí. Y ahora entonces, ¿qué va a hacer de mi tiempo? Y empecé a hacer miles de preguntas. Estaba así como dice Pablo, temblando y temerosa, porque no sabía lo que iba a hacer. Y porque además no quería comprometerme, como Dios quería que yo me comprometiera con Él. Pero ese día llegué a mi casa y esas preguntas que me hice, se las hice después al Señor. Y Él sencillamente me respondió con una frase y me dijo: no te preocupes, yo te capacitaré. Yo le dije: amén. Pero ese día mi vida dio un vuelco total. Ese día mi historia se partió en dos, el antes y el después. ¿Qué hice yo? Le dije: Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Hoy, para la gloria de Él, de nadie más, llevo ya 4 años en el ministerio, a veces con errores, con dificultades, pero Dios me ha hecho vencedora en Él. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, usted que está aquí, que sabe que tiene un llamado de parte de Dios, no lo evada más. No evada más ese llamado. No sienta más temor, porque el Señor es su sustentador. Porque si el Señor le ha llamado, Él es un jefe, un papá y un pastor responsable. Él no te va a dejar solo. Hasta el día de hoy yo puedo decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha sostenido. Hasta aquí me ha enseñado a vivir en fe, dependiendo de Él. Y agradezco a mi pastor, que ha sido la persona que ha estado allí, al cuidado de Alba Luz, al cuidado de esta pastora. Y doy la gloria a Dios por eso, amén. Entonces yo quiero decirle, iglesia preciosa, hermano, hermana, que usted está aquí, no tema, el Señor está con usted. Verso 6. Hay 3 cosas en este verso 6 que el Señor le dice a Pablo. Y la primera que le dice es: levántate. Dígale a su vecino, diga al que tiene a su lado: levántate. Porque levantarse es sinónimo de tomar la decisión. Levantarse es sinónimo de tomar la decisión. Miremos un momentico en Hechos 26, 16, sin ir a perder Hechos 9. Quien lo tenga, por favor, nos lo puede regalar así con voz de trompeta.
Hechos 26, versículo 16. Amén. Tómalo para ti. Tómalo para ti, ese versículo. Amén. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. El Señor es fiel, Él es precioso. ¿Cuánto lo creen? Hasta ese momento, Pablo entiende y acepta que Dios le llama a servirle. Hasta ese momento, mire que él le hace el llamado por allá en Hechos 9. ¿Y llegamos a dónde? A Hechos 26. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que se escribió Hechos 9 hasta que se escribió Hechos 26? Parece que ha sido bastante, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te hizo el llamado? Y hasta el día de hoy no lo habías aceptado. O tal vez lo habías aceptado así como Bartimeo, al ladito del camino. A veces sí, a veces no. O de pronto sí, o de pronto no. O más adelantico, como solemos decir a veces. Volvamos nuevamente a Hechos 9. Y miremos la segunda cosa que el Señor le dice a Pablo. ¿Cuál fue la primera que le dijo? Levántate. Sinónimo de tomar la decisión. La segunda cosa que el Señor le dice a Pablo es, entra en la ciudad. Eso es sinónimo de dar un paso en fe. Recordemos que Pablo iba a la ciudad a matar a los cristianos. Y el Señor le dice, entra en la ciudad. Pero es obvio que ya no iba a cumplir ese propósito. Es obvio que ya no, el Señor no lo estaba mandando a matar a sus hijos. En Hechos 9, versículos 8 y 9, dice así, que Pablo obedece ese primer paso. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aunque ciego, Pablo empieza a caminar. ¿Por qué? Porque quienes estaban con él le toman de su mano y le dicen, el Señor te dijo que entraras a esta ciudad, entonces te damos la mano y entremos a esta ciudad. ¿Cómo estaba Pablo en ese momento? Ciego, no veía. Pero Hebreos 11:1, si alguien se lo sabe de memoria, por favor, háganoslo saber. Y si no se lo sabe, búsquelo y regálemelo, por favor, con voz de trompeta. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Que la fe de lo que todavía no se ve. Pablo en ese momento estaba ciego, todavía no veía. Iglesia preciosa, hermano, hermana que está aquí. El propósito que Dios tiene con usted, que sabe que ha sido llamado a ejercer un ministerio, no es pequeño. Es un gran propósito, porque Dios es Dios de grandezas. ¿Cuánto lo creen? Hasta ese momento, pregunto yo, Pablo sabía que había sido llamado a servir, pero ¿sabía en qué había sido llamado a servir? No, ¿cierto que no? Bueno, llega al camino, el Señor le cambia la ruta, después, estando ciego, le dice, entra a la ciudad. Sencillamente lo hace por obediencia, lo hace por fe tal vez, porque estaba indefenso. Pero en el verso 6 de Hechos 9,
está la tercera frase que el Señor le dice a Pablo. ¿Estamos allí? Esa tercera frase es: se te dirá lo que debes hacer. El Señor le hubiera podido decir a Pablo: mire, Pablo, entre a la ciudad porque usted va a ir a hacer esto, aquello y lo otro. Pero el Señor le dice simplemente: entra. Y cuando ya está dentro, le dice: allí es donde se te va a decir lo que vas a ir a hacer. O sea que Pablo sujeta su voluntad a Dios cuando acepta que le cambió de ruta, de camino, pero también obedece cuando le dice: entra a la ciudad, cuando le dice: levántate, toma la decisión, pero cuando le dice: se te dirá lo que debes hacer, es sinónimo de esperar en Dios. ¿A cuántos les gusta esperar en Dios? A esta carne no le gusta esperar en Dios. ¿Amén o no amén? Yo no puedo decir: estoy feliz porque estoy esperando en Dios, aleluya, estoy contenta, todavía no se me ha cumplido lo que pedí. Esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios demanda el menguar a mi voluntad, porque es que el ser humano todo lo quiere ya. ¿Es cierto o no es cierto? Porque es que esta carne, ¿qué quiere? Señor, tu palabra me dice: clama a mí, yo te responderé y yo te pido esto. Y que cuando abra los ojos ya esté allí lo que usted pidió. ¿Cierto que sí? Eso queremos todos. O a mí me pasa, yo no sé a ustedes. Puede que de pronto aquí la carnal sea yo, pero a mí me pasa eso. Pero en la medida en que ha ido pasando el tiempo, el Señor me ha ido enseñando que quiera o no quiera, que me guste o no me guste, debo esperar en Él. ¿Y sabe por qué? Porque cuando esperamos en Él, nos evitamos muchas caídas. ¿Cierto que sí? Porque cuando esperamos en Él, nos evitamos muchas equivocaciones. Hace un tiempo atrás, una chica, y esto va para las solteras y para los solteros, me decía: pastora, yo estoy orando por un esposo, a mí ya me gustaría casarme. Yo le dije: bueno, eso está bien, sí, ya vas teniendo una edad, empieza a orar a Dios y vamos a estar orando por eso. Resultó que le apareció un chico. Entonces ella empezó a deslumbrarse con él. Me dijo: pastora, yo creo que ya llegó el esposo por el que he estado orando a Dios. Yo le dije: ten mucho cuidado, ten cuidado. Si ha llegado un chico, preséntalo delante de Dios, pregúntale a Dios si realmente es Él, métete con el Señor y espera su respuesta. Porque a veces le decimos: Señor, por favor, dame esto, o yo voy a ir a tal parte, o déjame hacer aquello. Y entonces, como cabritas locas, sale su hijo: Señor, ¿me da permiso? Amén. Y sale corriendo sin esperar si papá le da permiso o no. Entonces dice: no, yo ya lo presenté delante de Dios. Pero la pregunta es: ¿esperaste su respuesta? ¿Qué pasó? Mesecitos después volvió la niña, la muchachita. Me dijo: pastora, me equivoqué. Yo empecé a hablar con ese chico, empecé a salir con él, nos organizamos, estuvimos viviendo durante algunos meses, pero resultó que el muchacho consumía droga
Y de allí en adelante ya usted se puede imaginar la vida que le dio a esa pobre muchacha. Entonces, es necesario que aprendamos a esperar en Dios. Independientemente de que nos guste, de que no nos guste. Sencillamente, ¿sabe para qué? Para que después no tengamos que vivir consecuencias que Dios no quiere que vivamos. De pronto al final dicen, es que la voluntad de Dios es que yo viva esto. No, yo le digo que no. La palabra me dice a mí que la voluntad de Dios es perfecta y es santa. Y que Dios siempre tiene pensamientos de bien para con nosotros. ¿Sí? Y yo pregunto, madres y padres que están aquí, nos alegra muchísimo cuando como padres debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Eso nos alegra montones? No, eso duele. Aunque ellos no creen, la frase que les decimos, ¿no? Me duele más a mí que a ti. Como hijos no la creen. Pero yo quiero decirle, cuando usted vive consecuencia de sus malas decisiones, Dios se duele. Que Él es bueno y misericordioso y a través de nuestros errores nos enseña. Pero Dios se duele cuando estás viviendo consecuencias de tus malas decisiones. Entonces dice, volviendo al verso 6, se te dirá lo que debes hacer. Esperar en Dios. En Efesios 1, del 11 al 12, Efesios 1 del 11 al 12. Dice así. ¿Estamos allí? En él, Efesios 1, del 11 al 12. Dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando usted espera en Cristo, iglesia preciosa, puede ver la mano de Dios a su favor. Y en el momento justo, Dios envía esa respuesta por la cual usted está esperando. Tal vez usted dirá, es que llevo días, meses, de pronto hasta años, esperando que Dios me responda. Yo quiero decirle, Dios le está preparando para entregarle la bendición que ya tiene lista para usted. ¿Cuántos lo creen? Y miremos que al final Pablo conoce el propósito de Dios en su vida y no lo evade. En Hechos 26, 18, volvamos a Hechos 26, versículo 18. El Señor le dice, ¿para qué lo llamó? ¿Cómo le va a servir al Señor? Dice así, 18, ¿estamos todos allí? Amén. Dice, para que abra sus ojos. ¿Los ojos de quién? De los gentiles, de los judíos, porque entre otras cosas, él fue el apóstol que fue llamado para llevar el evangelio a todos. ¿Por qué tenía la capacidad de llevar el evangelio a todos? Porque él era judío y porque a los judíos era difícil llevarles el evangelio. Ellos eran conocedores de la palabra, aunque no la cumplían. Pero eran conocedores de la palabra. Y también a los gentiles. Los gentiles eran aquellos que pues no conocían mucho la palabra. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso llamó el Señor a Pablo. Ahora está la pregunta. Señor, hoy tú me dices, levántate. Sé que tengo un llamado, sé que el Señor ya me escogió, pero no he querido tomar la decisión y el Señor hoy te dice, levántate. Pero también te dice que te ha llamado para ser su servidor, su servidora. Pero también te dice que es para que extiendas el reino de los cielos en esta tierra. ¿Amén o no amén? Pero también el Señor hoy te dice, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor te ha llamado a servir para gloria suya, para extensión de su reino y para bendición tuya. Amén. Servir al Señor es sencillamente aceptar la bendición que viene de parte de Dios. Es sencillamente aceptar ese privilegio que Dios te ha dado. En otras iglesias que no son de vida de éxito, a veces he preguntado a personas, ¿tú crees que servir a Dios es un privilegio? ¿Y qué creen que me contestan? ¿Que sí o que no? Sí, servir a Dios es un privilegio. Pero tiempito más adelante, su pastor les ha llamado a servir y dicen que están muy ocupados, que tienen mucho trabajo, que tienen muchas cosas por hacer y que no pueden aceptar ese llamado. Yo quiero en esta mañana, allí donde usted está, que cierre sus ojitos, porque el Señor está aquí y empiece a hablar con Él. Conforme a lo que usted hoy ha recibido a través de esta palabra que fue impartida, usted que sabe que tiene un llamado de parte de Dios, usted que sabe que el Señor le ha delegado un ministerio, pero que de pronto está allí al ladito del camino y a veces sí, a veces no, o que de pronto siente temor, porque es que entonces me sostiene mejor la empresa que Dios, o que durante algún tiempo sirvió y ahora se le hace muy difícil. Yo quiero invitarle que cierre allí sus ojitos y vamos a orar a Dios.